Hola chicos, yo soy la doctora Felisa López Botello, su asesora de formación ciudadana, y es un gusto poderles compartir parte de lo que es el índice temático respectivo a la misma asignatura. En relación a la normatividad, existe el mundo del ser y el deber ser. En el mundo del ser, ¿qué vamos a encontrar? Todo lo relacionado a la naturaleza, donde el hombre no puede ejercer su voluntad. Ejemplo, el día, la noche, la lluvia. En relación al mundo del deber ser, ¿qué pasa ahí? Ahí buscamos lo perfectible, es decir, donde el hombre sí puede ejercer su voluntad. En relación a que puede ejercer su voluntad, ahí tenemos todo lo relacionado a la normatividad social. ¿Cuál es su clasificación? Ahí tenemos las normas sociales, las jurídicas, las religiosas y las morales. Empecemos con las normas morales. Las normas morales van relacionadas a la conducta, donde va a estar la conciencia de cada una de las personas, las religiosas. Número 2. Estas normas religiosas, ahí está nuestro dogma, dependiendo de la religión que nosotros profesemos. Las de trato social, aquí va relacionado a lo que precisamente nosotros tenemos con la convivencia de la sociedad, impuesta dependiendo de la clase social. Siguientes, las normas jurídicas. Las normas jurídicas son disposiciones establecidas por el poder público. ¿A través de quién? De los órganos. ¿Órganos cuáles? Órganos legislativos. Que ellos van a buscar precisamente ese cumplimiento de estas normas. ¿Pero qué pasa? Si no existe ese cumplimiento, va a haber una sanción. ¿A través de qué? De los órganos judiciales. Ya platicando precisamente de este mundo del deber ser, nosotros vamos a hablar un poco más de esa diferencia entre las normas morales y las normas jurídicas. Las normas morales son internas. ¿Por qué será internas? Porque ellas rigen nuestro pensar, rigen nuestro sentir. A diferencia de las normas jurídicas, son externas. ¿Por qué? Porque ellas rigen la conducta del hombre, pero externa, es decir, que nosotros podemos observar a través de qué? De hechos. Las normas morales son incoercibles. ¿Por qué van a ser incoercibles? Su cumplimiento no trae una consecuencia, es decir, un castigo. Las normas jurídicas sí te van a poner un castigo si no existe ese cumplimiento, si tú haces un hecho ilícito. Las normas morales son unilaterales, no engendra obligación, a diferencia de las bilaterales, que son normas jurídicas, esas sí van a engendrar una obligación. Y por último, las normas morales son autónomas. ¿Por qué autónomas? Porque son creadas por un individuo. Y las normas jurídicas, estas van a ser heterónomas, son creadas por la voluntad ajena del individuo. Ya que entendemos mucho más esta parte de la diferencia entre normas jurídicas, normas morales, hay un tema que nos habla precisamente de esa diferencia entre los valores y las virtudes. ¿Cuál será esa diferencia? Precisamente las virtudes es de cada uno de nosotros, es individual, ese acto positivo, esa acción desde nuestro interior. Y los valores, esas son impuestas por un grupo social. ¿Sí? Aquí en estos valores, algo importante, aquí vamos a tener la axiología. ¿Por qué? Porque la axiología va a ser esa ciencia que va a regular precisamente los valores. ¿Sí? Ahora ya que vemos esta parte de las normas, entonces, ¿qué es una norma? La norma es una regla. Y cuando hablamos de ley, es un conjunto de normas. Ahora que estamos hablando precisamente de ley, sería importante saber cuáles son esas características de ley. Nos han dicho que la ley es general, es decir, que son aplicadas para todas las personas. Abstracta, ¿sí? Es decir, que la ley no solamente es para cierta persona o para otra persona. Van a ser efectivamente, como había dicho, generales y va a ser aplicada para todos. Pero si tú cometes un delito, si la persona A comete un delito, la persona B comete otro delito,
cada uno lo va a realizar de diferente forma. Entonces, bueno, ahí tenemos esta parte de lo que es una ley abstracta, ¿sí? Entonces ya dijimos general, abstracta y obligatoria, que va en relación a lo obligatorio. La parte de obligatoriedad es precisamente, no la aplicas, hay una sanción. E incluso existe la coacción, ¿sí? Y nos lo dice, recordando precisamente esa definición del derecho, que es un conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta externa del hombre, que en caso de incumplimiento, ¿qué es lo que va a haber? Una sanción, ¿sí? Entonces ya entendimos estas tres características de la ley: general, abstracta y obligatoria. Hay otras características de los que nos hablan, que es la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. Es más, hay otros autores que retoman mucho precisamente el artículo 136 constitucional. Pero bueno, hablando de ley, ¿cuál es la fase de un proceso legislativo? Que es otro tema muy importante. La fase del proceso legislativo, ¿con qué va a empezar? Con una iniciativa. En esa iniciativa, ¿de quién va a ser facultad? Va a ser facultad Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se va a recibir la iniciativa y pasa a la comisión, donde ¿qué va a pasar? Se aprueba, se rechaza o se aplaza. Segunda etapa de este proceso legislativo, la discusión. Aquí va a ser en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, a excepto de ¿qué? De los empréstitos, presupuestos, egresos, tropas. Esto solamente va a ser exclusivo ¿de qué? De la Cámara de Diputados. Aquí se va a analizar de lo general a lo particular, ¿sí? Es decir, de manera deductiva, ¿sí? Y aquí se aprueba o se pasa a la Cámara Revisora. Hablando de Cámara Revisora, existen dos tipos de cámara: Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Cámara de Origen puede ser en Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, al igual que la Cámara Revisora. Pero ¿qué pasa? Si Cámara de Diputados lanza una iniciativa, ella es Cámara de Origen. ¿Y quién es el que la revisaría? Cámara de Senadores. Y esa sería la Cámara Revisora. Pero también, como les había dicho, Cámara de Senadores puede lanzar su iniciativa de ley. Entonces ellos es Cámara de Origen y la mandan a la Cámara Revisora de Diputados. Segunda fase, aprobación. Aquí la aprobación ¿de quién va a ser facultad? De la Cámara Revisora. Aquí se va a analizar respecto a la propuesta, ¿sí? Y aquí se aprueba y se envía ¿a quién? Al Ejecutivo. Y aquí es donde tenemos precisamente el inicio de la cuarta fase, que es la sanción. ¿De quién va a ser facultad? Del presidente de la República. Y es donde va a ejercer ese derecho de veto. Derecho de veto que es por única ocasión, ¿sí? Y entonces aquí ya la recibe el Ejecutivo y va a tener ese derecho de veto. Es decir, va a tener solamente 10 días para decir, ¿se aprueba o la vamos a regresar para que otra vez se revise? ¿Sí? Siguiente fase, la publicación. ¿De quién es facultad? Igual, es del Ejecutivo, pero él va a ser el encargado de darla a conocer. Es decir, a nivel federal es en el Diario Oficial de la Federación y a nivel estatal es en la Gaceta de Gobierno. Y aquí va a obligar a todos a ese cumplimiento, ¿sí? ¿A través de quién? Del órgano judicial. Pero espérenme un momento. Va a la siguiente fase, iniciación de vigencia, ¿sí? Que es precisamente ese órgano jurisdiccional donde va a haber dos sistemas, el sucesivo y el sincrónico. El sucesivo ya realmente ya no se usa, donde nos dice que son 3 días después, a partir de su publicación, nos habla de un kilometraje. Y la parte sincrónica. En la parte sincrónica nos dice, la ley en su texto fija el momento en que va a iniciar esa vigencia, ¿sí? Y aquí el órgano jurisdiccional, pues bueno, va a ser el encargado de la aplicación. Y ya por último, para cerrar esta pequeña asesoría, garantías individuales, ¿sí? Nosotros sabemos que
el derecho constitucional precisamente se va a encargar de esa modificación, ¿sí? de esos cambios que pueda sufrir nuestra Constitución. También nos habla de la manera en cómo está organizado el Estado. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución se va a dividir en dos partes, en la parte dogmática y en la parte orgánica. La parte dogmática, dogma, creencia, ahí están las garantías individuales, del artículo 1 al artículo 29. Y la parte orgánica, aquí se encuentra, ¿sí?, del siguiente artículo hasta el final. ¿Cuántos artículos son? 136, ¿sí? Ya que les dije esta pequeña parte, ¿sí?, las garantías precisamente es una protección constitucional brindada a todo ciudadano frente a la actuación del Estado. Por lo cual, si se llegara a violar alguna de las garantías individuales, ¿ante quién tenemos que ir? Hacia los tribunales de la Federación, ¿sí? Bien, y estas garantías se van a dividir en 4: igualdad, libertad, seguridad y propiedad. Y bueno, con esto termino, espero que les haya servido y muchísimas gracias.